Gracias Dios. Gracias, gracias. Tomen asiento, vamos a compartir el mensaje de hoy. El título de este mensaje está concatenado con palabras que Dios me ha estado dando esta semana y quiero compartirlas con ustedes y con los que están mirando a través de este medio, de las redes sociales, seguramente a través de la radio y hasta donde nuestro Dios llevar este mensaje. El tema es la segunda oportunidad. ¿Cuántas veces hemos necesitado que Dios nos dé una nueva oportunidad? Algunos más de dos. Yo he sido uno de ellos. Todos nosotros debemos saber que hay una segunda oportunidad que Dios nos da cuando nosotros fallamos. Muchas personas en la Biblia que consideramos un ejemplo y que lograron grandes cosas, necesitaron una segunda oportunidad. ¿Y una segunda oportunidad para qué? Para cumplir el propósito con que Dios los puso en esta tierra. Hay obras preparadas desde antemano para que andemos en ellas. Cada uno de nosotros fue puesto en el cuerpo de Cristo cuando nacimos de nuevo con un propósito. Cada uno de nosotros fue creado para solucionar un determinado problema, para dar no solo una solución, sino una satisfacción a alguna necesidad que haya en el cuerpo de Cristo. También fuimos llamados para bendecir nuestros países, nuestras naciones, nuestras familias, pero siempre alineados a que Dios nos va a usar para eso. Muchas veces nosotros, por nuestras fallas especialmente de carácter, nos desviamos de ese propósito con que Dios nos llamó y necesitamos una segunda oportunidad. Yo les invito a leer en el libro de Jueces, capítulo 16, verso 23 al 31. Vamos a leer las Escrituras atentamente. ¿Cómo lo vamos a leer? Atentamente. Muy bien. En la Nueva Traducción Viviente, el título es Victoria final de Sansón. En la Reina Valera, el título es Muerte de Sansón. En realidad, las dos cosas son ciertas, pero yo me quedo más con el título de La victoria final de Sansón, porque aunque le costó la vida, Sansón terminó en victoria. Y eso es una de las cosas que es muy bueno saberlo, que esta segunda oportunidad es para que tú termines tus días en victoria, para que no te vayas de esta tierra derrotado, como que tu vida no sirvió para nada o lo intentaste y moriste en el intento. No, sino que el propósito de Dios se cumplió a pesar de tus yerros. Y quiero que sepas que es la voluntad de Dios que tú termines tus días en victoria. Y dice así la palabra de Dios. Los gobernantes filisteos se juntaron para celebrar un gran festival en el que ofrecían sacrificios y alabanzas a su dios Dagón, diciendo, nuestro Dios nos ha dado la victoria sobre Sansón, nuestro enemigo, porque Sansón, un hombre llamado por Dios para liberar al pueblo de Israel del yugo de los filisteos, que eran los archienemigos de Israel. Ellos se peleaban, se disputaban diferentes ciudades y territorios de lo que hoy es Israel. Tenían los enemigos dentro de su territorio. Y cuando Israel se apartaba de Dios, los filisteos prevalecían contra Israel. Y cuando el pueblo en su angustia, en su aflicción, clamaba a Dios, Dios les enviaba jueces. Así les envió a Jefté, a Gedeón, a Otoniel y a tantos otros, ¿no? Uno de ellos fue Sansón. Sansón era un hombre con una fuerza extraordinaria. Había hecho un voto nazareo, nació por la orden y el llamado de Dios
que lo puso en el vientre de una mujer estéril y ahí nació Sansón. No tenían hijos, Manoa y su esposa, pero Dios les concedió tener un hijo que fue consagrado nazareo. Los nazareos eran hombres o mujeres en Israel que tenían un pacto especial, un compromiso y una consagración especial a Dios que constaba de determinados puntos, determinadas cosas. Entre otras, en el caso de Sansón, era que no se cortara el cabello. Ahora bien, ese era el secreto de que se mantuviese fiel a su voto nazareo, era el secreto de su fuerza. Dios le respaldaba dándole una fuerza física impresionante. Con una quijada de un asno mató a miles de filisteos. También con unas teas ardientes y atadas a las colas de unas zorras generó un gran incendio dentro de las mies de los filisteos, esto es, los dejó pasando hambre. Así que Sansón hizo grandes proezas, pero Sansón tenía un problema. Además de Sansón, era Sonsón. Con las mujeres él tenía una debilidad y se involucraba sentimental y afectivamente y sexualmente con mujeres que no eran del pueblo de Dios. Él era un incontinente sexual. La lujuria y la lascivia podían más que él y se involucraba con las personas incorrectas. Fue llamado la atención por sus padres, dice, pero ¿cómo? ¿No hay una buena mujer temerosa de Dios en Israel para que tengas que ir a buscar mujeres filisteas? Nada menos. Bueno, tanto fue el agua al cántaro que se rompió. Mejor dicho, tanto jugó con fuego que se quemó. Entonces los filisteos le tendieron una redada a través de Dalila, una de las tantas, a los cuales Sansón le abrió el corazón y le contó el secreto de su fuerza. Fue así que Sansón se durmió en el regazo de esta mujer y le cortaron sus cabellos. Y esto trajo a Sansón una debilidad extraordinaria, porque Sansón sin la unción, como muchos de nosotros, o como todos, no somos más que seres humanos comunes y corrientes. Así que cuando lo capturaron a Sansón en su debilidad, se reunieron para hacer un gran festival. Y celebraron al dios Dagón de que les había entregado a Sansón, el enemigo. Cuando el pueblo vio a Sansón, también alabó a su dios Dagón, diciendo, nuestro dios, Dagón, nos ha entregado a nuestro enemigo. El que mató a tantos de nosotros, ahora está en nuestro poder. Los presentes, ya medio borrachos en un momento, dijeron, traigan a Sansón para que nos divierta. Empezaron, a los borrachos se les ocurren cosas, ¿no? Siempre. Traigan a Sansón para que nos divierta. Así que le sacaron de la prisión para que los entretuviera y lo pusieron de pie entre las columnas que sostenían la azotea. Sansón le dijo al joven sirviente que lo llevaba de la mano, pon mis manos sobre las columnas que sostienen el templo. Quiero recostarme a ellas, porque una de las cosas que le hicieron a Sansón cuando lo llevaron engrillado, encadenado, fue que le quitaron los ojos. Es una de las primeras cosas que hace el enemigo cuando tú caes en pecado. Te saca la visión espiritual. Y eso fue lo que le ocurrió a Sansón. Así que Sansón, sin ojos, ciego, se apoyó sobre esas columnas. Sansón le dijo al joven sirviente que lo llevaba de la mano, pon mis manos sobre las columnas que sostienen el templo. Quiero recostarme en ellas. Ahora bien, el templo estaba totalmente lleno de gente. Todos los gobernantes filisteos estaban presentes y en la azotea había cerca de 3.000 hombres y mujeres mirando el entretenimiento de Sansón. Qué terrible, qué vergüenza, ¿no? Así pasa cuando le fallamos a Dios.
caemos en descrédito y en la vergüenza del enemigo. Eso el diablo no te lo dice cuando te induce a pecar. No te cuenta esa parte de la historia. Algunos creen que son inimputables, que que nunca les va a llegar la desgracia si insisten en pecar. No, mira, tarde o temprano, todo lo que el hombre sembrare, para bien o para mal, eso cosechará. Entonces, cuando estaban toda la gente ahí divirtiéndose con Sansón, Sansón oró al Señor. Y presten mucha atención, porque esta quizás puede ser tu oración también. Sansón oró al Señor diciendo: Señor soberano, acuérdate de mí otra vez, oh Dios. Te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Con un solo golpe, déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis ojos. Entonces Sansón apoyó las manos sobre las dos columnas centrales que sostenían el templo, las empujó con ambas manos y pidió en oración: déjame morir con los filisteos. Y el templo se derrumbó sobre los gobernantes filisteos y todos los demás presentes. Y de esta manera Sansón mató a más personas al morir que las que había matado durante toda su vida. Más tarde sus hermanos y otros parientes descendieron a la ciudad para recoger su cuerpo. Lo llevaron de regreso a su tierra y lo enterraron entre Sora y Estaol, donde estaba enterrado Manoa, su padre. Sansón fue juez de Israel durante 20 años. Fortaléceme una vez más, oh Dios. En su humillación, en su angustia, sabiendo en su conciencia que fue la causa de su pecado que lo llevó ahí. No Dagón, no Dalila, porque eso es una de las cosas que la gente cree, que fue la mujer la que hizo que el hombre cayera. En parte sí, en parte no. En parte sí, porque esa fue la estrategia de los filisteos. Pero en realidad el problema no estaba básicamente en la mujer, sino en quién estaba. En Sansón, en Sansón, en Sansón. Era un problema interno de él. Las cosas que nos hacen caer no son las externas, son las internas, es el carácter. A nosotros nos parece que es la manzana lo que produce la discordia entre los hermanos. No, es la avaricia por la manzana, la codicia de la manzana. El problema que hay entre los hermanos es por la sucesión. No, no es por la sucesión, es por el egoísmo y la avaricia. Porque se quieren quedar con lo que le pertenece al otro. ¿Y eso dónde está? En el corazón. Algunos piensan que el hijo ya no viene a visitar a los padres por culpa de la mujer. No es así. Es porque él es un inmaduro y un un flojo, un pollerudo. Que nadie se ofenda, por favor. No es así, no es así. A ver, no significa que tenga que poner a los padres por encima de su relación con su esposa. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Pero algunos se olvidan, como si no tuviesen padres, como que se le hubiera parido una gata, ¿no? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Pero, o que nacieron de un repollo, o que los trajo un extraterrestre. No es así. No es el problema de la mujer. La mujer hace eso porque él tiene un problema interno, porque se deja manipular, porque ella se tira en el piso, llora y tambalea y te dice: me voy y te llevo a tu hijo. Nunca más lo vas a ver. Ay, no, que no me lo lleves. Pollerudos. Críate, madura, por favor.
Y tú, mujer, ten temor de Dios. Porque lo que tú le haces a él, Dios hará que alguien te lo haga a ti. Van mal las cosas así. Pero bueno, vamos con otro tema. El problema de Sansón no era Dalila, tampoco era Dagón. No, pero lo que pasa es que le hicieron una brujería, un trabajo de muerte y polleras con el dios Dagón. Y lo pusieron en una esquina, entre dos cruces de dos caminos, una encrucijada. No. Eso no es el problema. Eso es paja delante del fuego del Señor de los ejércitos. El problema está dentro. El problema está dentro, en el carácter de Sansón. Lo mismo pasa contigo y conmigo. Los problemas no están afuera. Lo que nos separa no está afuera. Lo que separa, dijo Jesús, está adentro. Porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos, las codicias, la avaricia, la fornicación, la lujuria. El problema no era que Dalila bailaba, hacía el baile del caño. No, el problema era la codicia de Sansón. Por tanto, hombres y mujeres de Dios, dejen que Dios trate con su carácter. Métase en oración, métase en ayuno. Aprenda a dominar la comida, el apetito por la comida. Porque si no dominas eso, tampoco dominas tu apetito sexual. Es muy importante que sepamos que la voluntad de Dios no es que fallemos. Pero Dios también sabe y se acuerda de que somos débiles. Y que cuando nos arrepentimos de todo corazón, como hizo Sansón, y pidió, oh Dios, fortaléceme una vez más. Yo sé que he pecado. Yo sé que no he hecho oídos sordos a los consejos de mis padres. Yo sé, Señor, que he fallado y que he pecado contra ti y contra el cielo. Perdóname y dame una nueva oportunidad para cumplir el propósito por el cual tú me pusiste, que es derrotar a los enemigos de Israel. Y Dios le concedió su petición, así como te la va a conceder a ti. Por supuesto que fallar no es nada barato, porque Sansón perdió la vista. Sansón fue encadenado, Sansón fue humillado y a Sansón le refregaron en la nariz que fue Dagón el que lo entregó y que el Dios de Sansón no lo pudo librar. ¡Qué terrible eso! ¡Qué humillación! No fue gratis, él terminó muriendo en combate contra los filisteos. Pero no era esa la voluntad de Dios. Por supuesto que no. Como no es la voluntad de Dios que tú falles. Pero el Señor, aún así, aunque hayan consecuencias terribles por tu fallo, Él te dice, hoy yo soy el Dios de Sansón. Y soy el Dios de las segundas oportunidades. Así que si fallaste, yo te restauraré. ¿Padecerás? Sí. ¿Vas a tener consecuencias en esta tierra? Sí. Pero yo te voy a dar una nueva oportunidad para que tú cumplas tu propósito aquí en esta tierra. ¿Cuántos se animan a darle un fuerte aplauso al Señor? Hágalo con ganas. Como que Dios le está hablando. ¡Aleluya! David necesitó una segunda oportunidad. El gran David, el padre de la nación de Israel, del Israel que todos de alguna manera hemos leído y visto en las Escrituras como el ejemplo de una nación a que Dios escoge. David, el hombre con el corazón conforme al de Dios. David, el perseguido, el humilde.
Pero en un momento, cuando él se creyó que era más fuerte, a la verdad era el día más débil. Pasa así. Muchas veces, cuando pasamos tiempos de bonanza y de éxitos, nos parece que somos los más fuertes. Probablemente sea el día más débil. Recuerdo un día, hablando con Liber en sus tribulaciones hace algunos años atrás, estaba pasando por un tiempo muy duro y recuerdo que Dios me dio una palabra para él. Le dije, querido Liber, no es como aparenta. Tu día más débil es tu día más fuerte, porque es el día en que más dependes del Señor. No sé si te acuerdas, Liber, que hablamos sobre eso. Tu día más débil es tu día más fuerte. David estaba en un momento de fortaleza de su reino. Ni fue a pelear con sus enemigos. Mandó un general, Joab. Él comió como un rey, se estió como un príncipe y estaba ocioso, sin el estrés de la batalla, en la terraza. Y allí una joven llamada Betsabé. Tenía una costumbre ella. Cuando hacía mucho calor, se bañaba en el patio, sin ropa. Lo dice la Biblia. Mire usted, qué costumbre, ¿no? Cada uno tiene sus costumbres. Hay que respetarlas. Pero algunas pueden dar la oportunidad para que el diablo la use. Y así fue que mirando codició en su corazón la mujer ajena. A partir de ahí, David se olvidó no solamente de Dios. El profeta le dijo, tuviste en poco la palabra de Dios y te fuiste tras los deseos de tu corazón. Y no solamente adulteró, sino que mató al marido de Betsabé para borrar evidencias, porque trató de inculparlo del embarazo y al no poder, lo mató. Terrible, terrible. Todo lo craneó, todo lo planificó y por algún motivo las cosas le salieron así. ¿Sabe Dios por qué lo permitió de esa manera? Lo cierto fue que cuando David cayó en lo que había hecho con la confrontación del profeta, se arrepintió. Y Dios le dijo que por cuanto se había arrepentido, Dios le iba a dar una segunda oportunidad. Pero no fue barato. Los pecados que cometió David, todos ellos le vinieron a él. Pero no solamente a sus mujeres, sino a su hija. Su hija fue abusada sexualmente por otro hermano. Y Absalón mató a ese otro hermano. O sea, homicidio y pecado sexual también le acompañaron a la familia. Ahitofel, su mejor amigo, conspiró y se rebeló con Absalón para sacarlo del reino. Y por un tiempo lo lograron. Sus concubinas fueron violadas en la terraza del palacio a los ojos del pueblo de Israel. Vergüenza, humillación, dolor. ¿Qué puedes decir cuando mueren dos hijos y cuando uno viola nada menos que a su hermana? Más dolor no podría ser. No solamente eso, sino que David perdió la honra que tenía delante de los ojos del pueblo, porque su pecado fue sacado a luz. Nada gratis lo que le costó su pecado, porque las consecuencias quedan. Cuando uno falla, las consecuencias quedan. Dolor, en algunos casos muerte, como en el caso de David y Sansón, y en otros casos de humillación, pérdida de autoridad, en fin, en riesgo su vida. Y mucha gente que le rodeaba a David fue involucrada en esta situación, porque se generó una guerra civil. Terrible lo que le pasó a David. No es deseable a nadie. Sin embargo,
A pesar de eso, Dios le dio una segunda oportunidad. No te la juegues a que Dios te va a dar una segunda oportunidad, porque tiene un alto precio tu rebelión contra Dios. Con todo, si te humillas, como se humilló David, Dios te restaurará. Dice el libro de Job, si te convirtieres a mí, le dijo a Jeremías, si te convirtieres a mí, yo te restauraré. Yo te restauraré. Así que la clave está no en una segunda oportunidad, sino en que nos humillemos y nos convirtamos sin reservas ni condiciones al Señor. No sin antes decirte que vas a pasar por muchos dolores. Lo mismo le pasó a Betsabé, hablando precisamente de Betsabé. Betsabé no la sacó nada barata. Ella cometió una inmadurez quizás de una joven de poca edad, no nos dice la Biblia, pero probablemente era una mujer joven. Cometió una imprudencia. Una mujer sensata no hace lo que hizo Betsabé. Ella era hija de Eliam y Eliam era hija de Ahitofel, el mejor amigo de David. En otras palabras, Betsabé era nieta de Ahitofel. Ella tenía un abuelo muy sabio. Ella conocía la palabra de Dios, seguramente. Ella conocía del Dios de Israel y cómo se tenía que cuidar una doncella en Israel, una hija de Dios en Israel. Cometió una imprudencia, muchas de esas cosas propias de la vanidad de las jovencitas. Se expuso y la sacó muy fea. No debe haber dolor más grande para una mujer que se le muera un hijo. A ella le pasó eso. También fue estigmatizada y por generaciones y generaciones. Pocos dicen que fue la madre del gran Salomón. Todos dicen que fue la mujer con que David cayó. Y hasta algunos le echan también la culpa. Nada gratis le salió a Betsabé su pecado. Pero Dios le dio una segunda oportunidad y Dios le dio a Salomón. Y que no solamente fue un gran rey de Israel, sino que quedó incluida con la gestación de Salomón, quedó incluida en la genealogía del Mesías, porque el Mesías vendría de David, nacería de un hijo de David. Y bueno, ¿qué decirles? Ezequías enfermó gravemente y pidió una segunda oportunidad. Ezequías no tenía hijos, por tanto la descendencia del Mesías estaba en juego ahí. Y enfermó de muerte, pero pidió una segunda oportunidad y Dios le dio. Y tuvo un hijo llamado Manasés. ¿Fue barato? No, para nada. Manasés terminó al fin de su vida arrepintiéndose, pero vivió con una vida como brujo, como hechicero, y sumió al pueblo de Israel en el pecado de la idolatría como ningún otro rey en la existencia de los reyes de Judá. Nada gratis, pero Dios le dio una segunda oportunidad. ¿Y qué le puedo decir de Pedro? ¿Cuántos se acuerdan de nuestro amigo Pedro? Pedro, me negarás 3 veces, cuando recuerdes, cuando cante el gallo, me habrás negado. No, que todo esto te van a negar, dice, porque yo los conozco, decía Pedro. Estos los conozco desde que íbamos a la escuela. Esto, a decir a mí, Pedro se las sabía todas, se llevaba a todo el mundo por delante. ¿Cuántos conocen a Pedro? Hay muchos Pedros, ¿no? Por casa, ¿cómo andamos? No, Señor, yo no te voy a dejar. Y ahí boconeaba Pedro, tratando de convencerse a sí mismo de lo que él era. Pero el Señor conocía su corazón. Y le dijo, Pedro, cuando cante el gallo, te acordarás que me habrás negado 3 veces. Cuando esto ocurrió, él dice que lloró amargamente. El peso de la culpa vino sobre Pedro. Nuestro Señor fue crucificado y Pedro volvió a la pesca. Pedro volvió otra vez a lo que era antes. Se iba a olvidar para siempre que era apóstol, para siempre del llamado de Dios, para siempre de que él estaba siendo llamado a ser un pastor
para los judíos que creyeran en el Mesías. Para los creyentes en el Mesías, los creyentes de la circuncisión. Pablo fue para los gentiles, pero Pedro estaba asignado como un pastor para Israel. Al cabo de su resurrección, el Señor se le apareció 3 veces a los discípulos. La última vez les preparó asado, pescado asado. Ahí el Señor había puesto un pez a las brasas, los invitó a cenar, pagó el Señor y estaban todos ahí reunidos. Quizás mate va, mate viene, si eran uruguayos, ¿no? Comían, algunos decían, qué rico que está esto. Pero nadie se atrevía a hablar mucho hasta que el Señor, ahí en Juan 21, irrumpe con sus palabras y le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Para esto te llamé yo. No, yo ahora justo me comprometí con otros ciudadanos acá, vamos a poner una empresita, una pyme, una unipersonal, literal vamos a empezar, así vamos pagando la caja y vamos haciendo nuestros aportes a la seguridad social. Y estamos pensando que vamos a pescar y que vamos a mandar el pescado para cierta parte del Imperio Romano, que allá no tienen ni agua ni río, y dice que están pagando bien, y qué sé yo, ¿con qué le habrá querido salir Pedro en su corazón, no? Pero el Señor dice, no te sientas culpable, ya basta, pagaste un alto precio, lloraste amargamente, perdiste la visión de tu llamado, derrapaste, Pedro, pero ahora es tiempo. Si me amas, es todo lo que yo necesito saber, que si me amas, hay una segunda oportunidad para ti. Apacienta mis ovejas. Y así lo hizo la segunda vez y la tercera vez. Y ya Pedro incómodo porque le estaba poniendo en duda y se acordaba la última vez que yo le aseguré que no lo dejaría. Ahora le estoy asegurando que le amo. Y Pedro se turbó en gran manera. Pero el Señor lo llevó hasta la tercera. Pedro, la tercera es la vencida. ¿Me amas? Pedro. Dios ya sabe que aprendiste la lección. Ya sabe que no debes de ser, ya sabes que no debes de ser imprudente. Ya sabes que no te tienes que llevar a todos por delante ni confiar en ti mismo. Lo que necesitas es amarme, porque a los que le aman, Dios les prepara una segunda oportunidad. ¿Cuántos están escuchando? ¿Cuántas personas han perdido el matrimonio y lloran amargamente y fracasan? Y algunos, por supuesto, religiosos, que no han pasado por esas circunstancias, porque siempre, aún en los matrimonios más conflictivos, siempre es una tragedia la separación. Es una tragedia el divorcio. Es un dolor muy grande. Es vergüenza. Es tener que decir, volver a empezar. ¿Y cómo me voy a presentar ante mis hijos? ¿Y cómo ante mi familia? Yo sé que a muchos hoy les importa muy poco eso, pero la mujer, sobre todo, la que todavía tiene ese concepto de familia, y algunos hombres, es difícil. Hay vergüenza. El fracaso está ahí. Muchas veces tratan de proyectarle al otro el fracaso. Él tiene la culpa. Para que todos lo miren a él y le digan, él fracasó. No, fracasamos los dos. Y no es fácil, hermanos. No es fácil. A mí me ha tocado gente muy amada, muy querida,
acompañarles en los procesos del quebranto de su relación sentimental, de su familia, cuando hay hijos por medio, cuando hay bienes que repartir. ¡Qué duro! ¡Qué difícil! No crean que a veces queda todo ahí con que fueron al juzgado y punto. No. Si hay hijos por medio, la relación va a seguir por años igual, porque hay hijos que están ahí. Porque probablemente va a haber algún cumpleaños, porque probablemente vengan nietos en común. Porque quizás una de las parejas sea celosa o celoso. Y van a estar en tira y afloje. Algunos toman esto maduramente y lo sobrellevan. Pero como bien dije, lo sobrellevan. No es algo deseable. No es algo querible. A mí me asombra cómo a veces, aún dentro del pueblo de Dios y de los líderes, no, este no va a servir nunca más a Dios. Le hacemos la cruz. Miren ustedes, ¿no? A ver, yo quiero que ustedes sepan algo. Vuestro pastor no quiere eso. Ah, porque usted apoya el divorcio. No, yo no apoyo el divorcio. Jamás. Lo que Dios unió, no lo desuna el hombre. No es eso. Pero a veces las cosas pasan aunque no querramos. Pasan aunque no las deseamos, no las oramos, no las pedimos. Luchamos hasta último momento para salvar, pero no se salva el matrimonio. Y la realidad, hermanos, hay que tratarla como es, no como nos gustaría que fuera. ¿Qué hacemos después? A veces son jóvenes, tienen una vida por delante. Es muy duro. Y algunos se toman de pasajes de las Escrituras. Dicen, no, el que se separa y se casa con otra, adultera y hace que la otra mujer adultere. Y dijo Jesús eso, sí que lo dijo. Y es verdad. Pero también es verdad que si nos convertimos al Señor, Él nos restaurará. También es verdad que Dios perdona ese pecado. O perdona la mentira y tu lengua larga. Perdona tu espíritu de juicio y tu incredulidad. Y no perdona el divorcio. Sí que lo perdona. No es fácil. Probablemente tengas muchas lágrimas, mucha vergüenza, mucha humillación, mucho dolor. Seguramente. Pero Dios te perdona. Y Él te da una segunda oportunidad. ¿No le dio a Israel Dios una segunda oportunidad? Muchísimas oportunidades. Generación tras generación dio oportunidades. Y se la vuelve a dar a todo aquel que se puede humillar y reconocer que es el Señor. Y a partir de ahora comenzar un nuevo tiempo. Nada fácil, ¿eh? No porque sea eso es que uno va a buscar la segunda oportunidad. No. Porque te aseguro que todos los que tienen una segunda oportunidad les hubiera gustado haber aprovechado bien la primera. ¿Cuántos están aquí? La mujer judía que pecó, fue su amor la que le perdonó. Yo no te condeno. Vete y no peques más. Los religiosos que estaban ahí condenando a punto de lapidar a la mujer, se estaban condenando a sí mismos porque de alguna manera esa mujer representaba
al Israel idólatra, a una nación que se había apartado de Dios. De alguna manera, esa mujer representaba a los israelitas. Pero esa mujer recibió una segunda oportunidad. Como quizás tú necesites hoy una nueva oportunidad, el Señor no te condena. ¿Pero la pasaste bien? ¿Cómo te sentiste cuando veías carretillas de piedra ahí a punto de tirártelas encima, ahí en el piso? Tirada, dejada, avergonzada, humillada, socialmente estigmatizada. ¿Te sentiste bien? No. ¿Quisiera una mujer eso? No. Pero el pecado te lleva ahí. Pero si te vuelves al Señor, si te convirtieres a mí, yo te restauraré. Y habrá, a pesar de todo eso, que es inevitable, vendrá una nueva oportunidad para ti. ¿Y qué decirle de Juan Marcos cuando abandonó a Pablo y a Bernabé en su viaje misionero? Al cabo de los años, una segunda oportunidad le fue dada. Y Marcos, bajo la inspiración de su tío, el apóstol Pedro, escribió el Evangelio de Marcos. ¿Y qué me cuentan del hijo pródigo? ¿No tuvo una segunda oportunidad? Lo perdió todo, pero no lo perdió porque hizo un mal negocio. Lo perdió con prostitutas, en fiestas, en drogas, en alcohol, en orgías. Lo tiró todo por la borda. ¿Tuvo bueno eso que comieras algarrobos con los cerdos? Seguramente no. Pero él, alzando los ojos al cielo, dijo, ¿no será que mi Padre me dará una nueva oportunidad? Aunque sea como uno de sus siervos, ahí en su casa. Y él recibió una segunda oportunidad. ¿Qué cosas necesitamos para una segunda oportunidad? Arrepentirnos de corazón. No sé en qué has fallado. Quizás le has fallado a Dios en tu carácter, hable del divorcio, pero quizás fuiste llamado al ministerio. Te desilusionaste. El ministerio es agridulce, hermanos. Empiezo por lo dulce. Cuando uno ve a los pecadores que se convierten de los ídolos muertos al Dios vivo. Cuando las personas se convierten de corazón. Cuando son salvos. Cuando son discipulados. Cuando las personas se convierten y son otra cosa a lo que eran antes. ¡Qué alegría! Uno ve eso y alaba a Dios y engrandece al Señor. Algunos, como a hijos, los cuidamos, los amamos y disfrutamos, nos deleitamos en esos cambios y le damos la alabanza al Señor. Pero también es agri, porque algunos haces eso y te pagan con una puñalada por debajo del poncho. Son desleales, inventan cualquier cosa para decir que tú eres tal o cual cosa con tal de justificar su deslealtad, su infidelidad, sus codicias. A veces procuran dividir las congregaciones, quedarse con congregaciones. Tremendo. Recuerdo en una oportunidad un hombre que comenzó a venir a la iglesia y él había tenido ya un pasaje por el ministerio y había fracasado. Y cuando vino, comenzó a venir, estaba con una enfermedad que los médicos le habían sentenciado que iba a terminar con él. Recuerdo que semana a semana, orando por él, cada vez que le veía, orábamos intensamente por una enfermedad autoinmune y Dios lo sanó, literal, lo sanó. Él agradecido, su familia,
que se había retirado, se había alejado de él, al ver el milagro comenzó a venir. Vinieron sus hijos, vinieron sus hijas. A mí me llamaba la atención y me dice, pastor, la verdad es un milagro lo que ha hecho Dios. Dice, pero quiero ver si el corazón de mi padre cambia, porque es ladino. No el de la lámpara, ladino no, ese es otro. Es ladino, es una persona de mala cepa. Y yo como que no le llevaba mucho en el apunte. Pasaron los meses, el tiempo, y fuimos a abrir a una ciudad, un lugar para predicar la palabra de Dios. Y me dijeron los hermanos, dice, vamos a llevar al hermano, dice que vaya con nosotros y dé testimonio. Y él andaba ahí entre todos, ¿no? Y bueno, la obra comenzó a avanzar y a venir gente. Y cuando él vio que había un montoncito más o menos, agarró y dio un golpe de estado. Y empezó a visitar la casa de los hermanos, a decirle que yo estaba involucrado con algo muy feo del exterior del país, que eran los que me bancaban, los que ponían la plata, que estaba metido en una sociedad secreta ahí, todo algo muy misterioso, y comenzó todo un proceso de divisiones, de confusión. Qué triste, ¿no? Qué triste. Cuando lo confronté, lo hice con testigos y otros consiervos de la ciudad, porque ya se le había hablado y bueno, no había reaccionado. Pues bien, se le confrontó con, como dice la palabra de Dios, si no te escucha, llama a otro. Y estaban estos pastores y sacamos a luz la situación. Hubo que echarlo. Por supuesto, después se quiso quedar con la gente y todo eso. Pero qué triste, ¿no? Qué triste. Recibirán nuevas oportunidades y si se arrepiente, pero se arrepentirá de todo corazón. Por eso hay que arrepentirse de todo corazón. Algunos se han desanimado por tener este tipo agridulce de ministerio. Se han desanimado, se han desalentado, han dejado y han perdido el sentido por el cual Dios lo llamó. En sí, Dios te llamó para que hicieses algo y el que recompensa es Él. Independientemente de que la gente te escuche o te deje de escuchar como le pasó a Ezequiel. Usted haga lo que Dios le mandó, con 2, con 3, con 100 o con 10.000, no importa. Ese no es su éxito. Su éxito es oír a Dios, hablar lo que Dios quiere, proclamar el Evangelio en el tiempo que Dios quiere, a la gente que Dios quiere, a la hora que Dios quiere y punto, a la manera de Dios. Y deje que Dios será el que recompense su obra. Así que hay que arrepentirse de todo corazón. Si tú dejaste el ministerio, si tú tuviste un quebranto, quizás Dios te dio una empresa y no te administraste correctamente y te endeudaste, en lugar de ir a Dios, corriste al prestamista. Y hoy ni el prestamista, ni el préstamo, ni Dios. Tiempo ha que si te arrepientes y buscas al Señor con todo tu corazón, no te vas a eximir de un montón de cajas de genioles y de aspirinas por los dolores de cabeza, pero Dios te dará una segunda oportunidad. ¿Cuántos necesitan una segunda oportunidad? Aplícalo en el área en que lo necesitas, pero recuerda que eso es para enfocarte en el plan que Dios ya ha marcado para tu vida. Vamos a ponernos de pie en esta noche. Vamos a orar, vamos a orar.
Cierre sus ojos ahí donde están. Los que están mirando a través de esta señal, incline su rostro y dígale en esta noche al Señor: Señor, yo necesito una segunda oportunidad. Señor, yo necesito una Yo segunda necesito oportunidad. encaminarme Yo necesito encaminar al propósito y al plan al propósito y al plan con que tú me has llamado en esta tierra. con que tú me has llamado a esta tierra. Padre, Padre, no quiero perder no quiero de perder vista de vista que soy tu llamado, que soy tu que llamado, soy tu escogido soy tu y escogida que he nacido para servirte. y que he nacido para He servir. nacido para hacer tu voluntad, He nacido para hacer tu voluntad, para hacer tu obra para hacer tu obra y para cumplir tus y propósitos. para cumplir tu Te propósito. pido perdón Te pido perdón por todos mis por pecados. todos mis pecados. Te pido que me fortalezcas una vez más Te pido que me fortalezcas una vez para más una segunda para oportunidad. una segunda oportunidad. Y también, Señor, Y también, Señor, que me des la paciencia que me des la paciencia para tolerar, para tolerar, para soportar para soportar las consecuencias de mi pecado. las consecuencias de mi pecado. No me voy a defender, No me voy a defender, ni me voy a vengar ni me voy a de aquellos que me quieren pisotear, de aquellos que me quieren pisotear. como le pasó a David, Señor, Como le pasó a David, Señor, que aprovechando su situación de debilidad, que aprovechando su situación de debilidad, se levantaron contra él se levantaron contra él para destruirlo, para destruirlo, para arruinarlo. para arruinarlo. No, Señor, No, Señor. yo voy a confiar Yo voy a confiar de que de ellos te encargas tú. de que de ellos te encargas tú. Yo te creo hoy Yo te creo que tú me das que tú me das una segunda una oportunidad. segunda oportunidad. En el nombre de En Jesús, el nombre de Jesús. te alabo y te Te bendigo. alabo y te bendigo. Y creo, Y Señor, creo, Señor, que al acercarme que confiadamente, al acercarme confiadamente, tú me das tú me das misericordia misericordia y oportuno y socorro. oportuno socorro. Mediante el nombre de Jesús. Mediante el nombre de Yo Jesús. hoy asumo, Señor, Yo hoy asumo, que Señor, será así como me has dicho esta que noche. será así como tú me has dicho esta En noche. este momento, En este momento, yo asumo yo asumo con fe con fe que será que será como tú me has dicho. como tú lo has dicho. Asumo Asumo que una nueva puerta se abrirá, que una nueva puerta se abrirá, que una nueva oportunidad tendré, que una nueva oportunidad tendré, porque la puerta que tú abres nadie cierra. porque la puerta que tú abres nadie cierra. En el nombre de En el Jesús, nombre de Jesús. te alabo y te bendigo, Te Señor. alabo y te bendigo, Señor. Y como Sansón, Y como Sansón, no terminaré mis días en pérdida, no terminaré mis ni en días derrota, pérdida, ni en derrota, sino en victoria. sino en victoria. En el nombre de En Jesús. el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Vamos a Amén. darle un fuerte aplauso a todos. Bien fuerte.